Veamos cómo vienen nuestros contertulios en esta mañana otra vez dramática para las bolsas, con el mundo inquieto, asustado ante la etapa en la que hemos entrado de cabeza y a toda velocidad. Rafael Ramiro es profesor de gestión empresarial de Comillas y CADE. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días. Bien, estoy, no digo que encantado, pero no pasa nada. O sea, No pasa estamos nada. en mitad de la película o al principio, de hecho. O sea, que Sí. tranquilidad. Yo creo. Si hay esto es un thriller, ¿cómo mucho, no pasa mucho nada? revuelo. Me habéis puesto mucho revuelo. O sea, esto es normal. Estamos en los negocios, no pasa nada. No siempre va a ser ganar, ganar y ganar y ganar. Como si fuéramos aquí Luis Aragonés. Yo soy del Atleti, pero solo queréis ganar y no queréis perder. O sea, Solo alguien del solo Atleti puede queréis decir ganar. esto, Y claro. No puede ser. Julián Salcedo preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos Muy días. bien, buenos días. ¿Cómo se nota que no has perdido 14 millones de dólares ayer? Bueno, pero ayer ganamos y en Madrid perdió, o sea que estamos contentos. Y Guillermo de Haro, vicedecano de IE University. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Muy bien, pues aquí descubriendo que la vida es una cuestión de prioridades y que el fútbol les salva el día a muchos. Siempre se puede mirar para otro lado, ¿no? Bueno, como decía, creo que era Ayn Rand, puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de la realidad. O sea, que tarde o temprano te acaban atizando de una manera o de otra. Bueno, ¿qué estáis viendo en esto que ocurre? Empezamos por ti, Guillermo. ¿Qué diagnóstico tienes? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Pues el diagnóstico perfecto de lo que está ocurriendo, que aunque creo que la pregunta graciosa es por qué está ocurriendo, lo dio el nuevo presidente de Canadá y decía, mira, durante muchas décadas hemos vivido en un orden mundial en el que Estados Unidos era el referente de un bloque masivo que ha fomentado el comercio, ha fomentado organismos multilaterales y ha fomentado una manera de hacer las cosas, y eso se ha acabado. Se ha terminado y aunque trágico a corto plazo es una realidad y con esa realidad pues hay que vivir. Entonces entiendo perfectamente que mi compañero Ramiro diga pues vamos a ver lo positivo y no nos centremos en que todo es malo y que todo es peor, pues porque también la situación anterior tampoco era ninguna maravilla, ¿no? Había muchas cosas que resolver y que hemos hablado aquí a menudo con temas como la deuda o los problemas demográficos. Ahora bien, la economía se basa en la confianza. Y ahora mismo lo que estamos perdiendo es la certidumbre, la confianza y bueno, pues eso es un nuevo orden mundial. Y algo de dinero por el camino también estamos perdiendo. Somos menos ricos. O dicho de otra forma, somos un poquito más pobres hoy que hace 3 días. Está claro, ¿eh? Bueno, depende de las deudas que tuvieras. Al final el neto también depende de cómo tuvieras invertidas las Pues cosas, sí. pero sí, parece que el valor también es cierto que estaba inflado artificialmente y lo hemos hablado muy a menudo de esas inyecciones de dinero, en algunos casos por necesidad, ¿no? Por la pandemia, por el COVID, pero en otros casos llevamos mucho tiempo dando a la máquina de hacer dinero y eso tiene consecuencias. ¿Cómo lo ves tú, Julián? Pues fijaros, voy a intentar hacer un símil con el mundo empresarial, ¿no? Cuando en una empresa se contrata un nuevo CEO, y no porque se haya jubilado el anterior y porque sea un proceso de sucesión ya planificado, normalmente es porque algo va mal, ¿no? Yo creo que cuando los americanos han votado a Trump es porque veían que algo iba mal, ¿no? No sé si ellos no lo veían, los demás sí que veíamos que iba mal, por lo menos con esa deuda, unos ciertos importantes desequilibrios, etcétera, ¿no? Por tanto, le han contratado para que, oye, esto hay que cambiarlo. Lo que pasa es que, claro, las cosas no se suelen cambiar cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo va bien tienes un poquito más de prudencia. Pero este hombre con esta forma tan característica de ser, que además no se encomienda a nadie, ¿no? Entiendo que tiene muchos asesores, pero no estoy seguro hasta qué punto les hace caso o hasta qué punto los asesores solo le dicen lo que él quiere oír, ¿no? Pues ha revuelto el statu quo mundial en el mundo del comercio internacional y yo creo que ni él mismo es capaz de prever o ha sido capaz de prever las consecuencias. Estamos viendo solamente el principio, o sea, que quiero decir que yo creo que esto no ha terminado, y estás hablando de eso, de pérdidas multimillonarias. Claro, si al final lo que se quiere es que los que ganaban mucho antes lo pierdan y los que perdían mucho ahora ganen algo, pero yo creo que esto es muy difícil, ¿no? Volverán a ganar siempre los mismos. Rafael. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en las formas, pero vamos a decir que estoy algo de acuerdo en el fondo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trump estamos hablando del personaje. El personaje
ha sido elegido diciendo que iba a ponerle 60% a China y un 20% de media. Eso es lo que se hablaba ya en campaña, que es lo que ha hecho el miércoles. Pero es que en el año 87 ya compró páginas en el New York Times, en el año 87, cuando era un empresario, diciendo que el gobierno americano tenía que, de alguna manera, subir las aranceles, tenía que no perder industria. Lo dijo el año 87, en un artículo del Financial Times, lo dice este fin de semana. O sea, es una persona que ya ha dicho lo que iba a hacer. Luego, perdemos, Luis Vicente, claro, pero es que hemos ganado mucho. Es que en los últimos 2 años los mercados han crecido un 35, un 40%. Es que desde el COVID se han duplicado los mercados y nadie protesta. Entonces, para perder un 15%, bueno, es que has ganado un 35% los últimos 2 años, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa. El PER de Estados Unidos estaba hace 2 días a un 35, un 33, el Standard & Poor's. Un PER del 33, cuando históricamente siempre está por debajo del 20. Entonces, creo que alguien ha pinchado la burbuja antes de que estallara. Digo la burbuja en cuanto a la inestabilidad. Lo de la deuda, Guillermo, que lo hemos hablado antes de micrófono, o sea, Estados Unidos gasta más en pagar los intereses de la deuda que en su propia seguridad al año o en salud. Es que el año pasado incrementaron en 2 trillones la deuda. Están en 33 trillones y están en un nivel del déficit de casi el 7%. O sea, cuando en Europa siempre decimos que el plan es, no hay que pasar del 3% del déficit fiscal. Entonces, vamos a ver, yo sí que creo que se ha pinchado una burbuja que de alguna manera iba a estallar porque no es normal lo que estaba pasando. Julián, en el tema de la vivienda, no sé si los datos es que en los últimos 3 años en Madrid ha subido un 70% la vivienda de media. Sí, o sea, claro. Eso nos parece normal. Entonces, esto no es sostenible. Lo de la deuda lo venimos diciendo, no es sostenible. Y entonces este hombre, creo que erróneamente, pues como lo dije la semana pasada, ¿no? Aquí se estaba jugando al ajedrez en el mundo y ahora dice que no se juega al ajedrez, que se jugará al parchís o a lo que sea. Y ya, no, por terminar mi exposición, creo que no es tanto lo que él hace, que sí, con su tablita del pescado, que él mismo no está buscando que seamos ni académicos ni racionales, y él mismo sabe que es insostenible la fórmula, porque es que no tiene ni pies ni cabeza, pero es el fondo. El fondo es que él quiere cambiar la forma de hacer las cosas, no solo económicamente, ¿no?, sino geopolíticamente, ¿no? Entonces, aquí el truco está en cómo vamos a reaccionar el resto del mundo, porque para que la cosa funcione según quiere él, tendremos que actuar como quiere él, y yo creo que ahí sí que hay una oportunidad que el mundo se reajuste de una manera que no seamos tan dependientes de Estados Unidos, porque la situación que teníamos es que dependíamos todas las instituciones globales dependían de Estados Unidos, la defensa depende de Estados Unidos. A lo mejor es una oportunidad para el resto del mundo y especialmente Europa de no depender tanto de Estados Unidos. Así que defiende su medicina. Defiendo el fondo, no tanto la forma. Vale. Creo que alguien tendría que hacer algo. Esto no es sostenible. No. ¿Quién le pone el cascabel al gato? A ver, la cuestión es que esto no era sostenible tampoco durante su primer mandato, porque aquí ya estuvo Ray Dalio hace un montón de tiempo. Dalio, que está ahora con un nuevo libro y dejando en abierto en LinkedIn, en inglés, su análisis de cómo puede quebrar un país, sí, específicamente hablando de Estados Unidos. Entonces, Donald, que de hecho consiguió, creo, un 67% de crecimiento del Standard & Poor's, mucho más que Joe Biden durante su primer term, no hizo ninguna de estas salvajadas, porque tú puedes hacer esta transformación de muchas maneras, y normalmente se han hecho a poquitos, negociando con uno y con otro, jugando la baraja. Y este la ha hecho de sopetón. Luego, económicamente hablando, tú dices, vale, el objetivo que él pretende conseguir son, no sé si en 10 años, no sé cuántos trillones por este cambio entre lo que voy a producir, lo que dejo de comprar. Bien, pero esto también tiene otro impacto en la economía. La caída de las bolsas implica cierres, implica negocios que desaparecen, implica menos impuestos e implica que menos impuestos tienes menos ingresos para pagar ese déficit. Y menos inversión. Menos inversión, porque esto va de consumo de inversión. Y luego tienes otro problema en un país tan consumista como Estados Unidos, que llega a tener tasas de consumo negativas. Y luego tienes otro problema, que lo comentaba ayer el vicepresidente de BlackRock, Larry Fink, que decía, si a esto le añades las deportaciones y el control de la inmigración, Estados Unidos no tiene trabajadores para recuperar la manufactura, ni para mantenerla actual, ni las cosechas, ni nada parecido. Entonces, está creando una tormenta perfecta
en primer lugar contra él. En primer lugar contra Estados Unidos, porque Estados Unidos va a tener que asumir las consecuencias de estas decisiones. O sea, todo el mundo va a sufrir un impacto económico importante de una manera u otra. Bueno, yo no sé si Trump es exactamente consciente o perfectamente consciente de que las empresas norteamericanas han perdido competitividad. Y bueno, ya sabemos que se puede perder competitividad pues por un aumento de costes, ¿no? Entonces, mis costes crecen más que los de los demás, consiguientemente no puedo poner unos precios competitivos y ahí tengo un freno. Pero es que al menos el coste laboral en Estados Unidos tampoco está muy bien. Los salarios en los americanos tampoco están como para tirar cohetes, ¿verdad? Como decía ahora Guillermo, eso explicaría en parte por qué el consumo no se ha debilitado o incluso en algunos casos ha sido negativo. Lo que sí que es verdad es que él hay algo que ha conseguido. Primero, revolucionar las cosas. Cuando hay revolución, al final siempre pagan justos por pecadores. Hay algunos que se benefician y otros que no. Hay unos que toman, digamos, se adelantan y otros que se retrasan. No sabemos quién, yo no sé al menos quién se va a adelantar o quién se va a retrasar. Pero a él le basta con que una tercera parte de los países del mundo se plieguen a su capricho, ¿no? Porque yo he leído ayer que hay, no sé si son 50 o 60 países del mundo que ya están hablando, oye, vamos a sentarnos contigo, bilateralmente, claro, sin la Organización Mundial de Comercio y nada, vamos a sentarnos contigo y vamos a ver cómo arreglamos esto. Bueno, ya gana un tercio de la partida, ¿no? Luego vamos a ver qué hacen en los 2 tercios restantes, ¿no? Complicado. Yo no creo que esta sea la conclusión, en lo que a mí respecta, es que esto no creo que sea la forma de proceder de un país que es líder del mundo, ¿no? Luego hay una parte que es oscura, ¿no? Que es la de los intereses personales o de negocios que puede ocurrir. Citaba Guillermo a Ray Dalio. Yo voy a citar a Bill Ackman, otra persona de referencia, que acaba de tuitear lo siguiente para que lo leáis. Dice: acabo de entender por qué Howard Lutnick, el secretario de Comercio americano, es indiferente al desplome del mercado bursátil y de la propia economía, porque él y Cantor tienen bonos a largo plazo. Se benefician cuando nuestra economía implosiona. Es una mala idea elegir a un secretario de Comercio cuya empresa está apalancada en renta fija a largo plazo. Es un conflicto de intereses irreconciliable. Y aquí estamos viendo cómo aflora otra enorme guerra civil dentro de Estados Unidos, entre los hombres de negocios del riesgo de las empresas que cotizan en la bolsa y los que están más bien en el lado de los bonos, en otro lado. Pero eso ocurre, y efectivamente es así, pero ojo que también ocurre en otros países. O sea, al final, el que tiene el poder, por desgracia, lo que se está viendo es que de alguna manera lo utiliza a su propio interés, ¿no? Y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? ¿No? Eso es así. Normalizarlo cuesta, ¿eh? Pero sí, pero ese es el problema, que al final tú tienes Xi Jinping que lo que decide, lo decide para medio y largo plazo y ejecuta, ¿no? Putin hace lo mismo, aunque supuestamente una democracia, pero es una autocracia. Turquía hace lo mismo, Arabia Saudí hace lo mismo. Entonces llega el americano y dice: nosotros pues vamos a actuar lo mismo, que yo no lo estoy defendiendo, digo que cada uno ve que hacen los demás países en el mundo, porque esto al final es una competencia entre países en el mundo. O sea, hablamos solo de economía, pero es geopolítica. Aquí los países luchan unos contra otros. Entonces, yo no lo estoy defendiendo, por supuesto, creo que incluso hay que criticarlo, pero eso lo han elegido los americanos y lo que no podemos nosotros es decirles a los americanos cómo tienen que actuar. Ya nos vale a todos los que estamos aquí. O sea, no, tanta democracia. Los americanos lo han hecho. Acaba de haber elecciones en Florida para reemplazar a las 2 personas de la Casa de Representantes de Florida y han vuelto a ganar los republicanos, perdiendo la mitad de la diferencia. Uno ha pasado del 30 al 15 y el otro del 20 al 10, pero han salido. O sea, está perdiendo, pero todavía le siguen apoyando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los americanos qué es lo que tienen que hacer? Es que parece que... O sea, serán ellos, esperemos, yo espero que sean ellos los que pongan las cosas en su sitio y que, de hecho, no tengan que esperar a las elecciones de midterm para que haya presiones internas dentro. Yo estaba hablando este fin de semana con mis amigos allí y yo pregunto que dónde están los demócratas, o sea, qué plan tienen y todavía se les está esperando, porque
Por ahora no hay esa oposición interna. Si tan mal lo está haciendo y tan mal es para el país, esperemos que sean internamente y rápido los que pongan pared en pared, ¿no? Históricamente siempre han ocurrido estas cosas así. Cuando no tienes liderazgo en la oposición, por el motivo que sea, pues el efecto se magnifica. Con el tema de las elecciones y la democracia, en Estados Unidos, desde la época de Bush, llevan discutiendo las elecciones por los mecanismos que tienen para votar. Y hay muchos estados donde, como no existe un DNI y se vota con otros documentos, la manera de identificar a la gente es, vamos a decirlo, cuando menos preocupante para el sostenimiento de la democracia. Es cierto que vamos a una época de autarquías o una época donde están emergiendo regímenes o democracias donde la gente sale votada por grandes cantidades de votos estadísticamente improbables una y otra vez. Pero económicamente nosotros sabemos que las economías abiertas funcionan mejor a largo plazo y son muchísimo más eficientes. De hecho, ese ha sido tradicionalmente el problema de los dictadores a largo plazo, la falta de innovación y la falta de competitividad por la propia estructura de una dictadura. Eran países que acababan dependiendo de los países que no entraban por ese camino. Y en el caso, por ejemplo, de la defensa, a mí me gustaría poner también en la balanza hasta qué punto nosotros nos olvidamos de nuestra propia defensa o hasta qué punto también a Estados Unidos le beneficiaba ser el mayor fabricante y que nosotros le compráramos y que nuestra industria no creciera por un motivo o por otro. Que es algo que ya veremos qué va a pasar ahora, pero tampoco es sencillo. Pero eso no es Trump, ¿no? Esos son los americanos, digo, porque o sea, si eso es así, no es de los últimos 3 meses, no, pero, ni siquiera del primer término, ¿no? Los americanos lo que hacían es, vale. Nos beneficiamos todos de un comercio mundial abierto, vale, y a cambio yo tengo unas ciertas ventajas como ser la moneda de referencia o ser el principal fabricante de armamento. Y vamos todos juntos de la mano. Eso ahora se ha cambiado porque lo ha decidido este señor. De hecho, hay una parte en Estados Unidos que no. Sí, no. Decía hace un minuto Rafael que, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a los americanos lo que tienen que hacer? Efectivamente, no somos nadie. Pero es que los americanos tampoco son nadie, aunque se lo crean, para decirnos al resto del mundo lo que tenemos que hacer, ¿no? Me parece a mí. Luego hay otro factor también, ¿no? Y es que, claro... hemos hablado de China, de Rusia, de no sé cuántos más países, incluso has dicho, no sé si has citado Arabia Saudí, estos países, etcétera, ¿no? Bueno, claro, es que todos esos no son democracias aparentes, son dictaduras en donde hay o al menos hay una economía planificada, pero es que hasta ahora estábamos todos convencidos de que Estados Unidos era el paradigma de la libertad y de la democracia, ¿no? Y luego, por último, lo que comentaba ahora de Ackman, el comentario que ha hecho Luis Vicente de Ackman, pues yo lo ligaría con la primera intervención que he tenido, y es, al final, no nos engañemos, siempre se benefician los mismos. No estoy con esto haciendo una crítica, pero claro, de verdad que Trump se ha rodeado de empresarios, que me parece muy bien, seguramente no todo tiene por qué ser políticos los que guíen la economía la política de un país, ¿no? Pero claro, es que se ha rodeado de unos empresarios que efectivamente su interés personal es más que dudoso, ¿no? Bueno, en el mundo hacemos negocios, da igual que sean democracias o no democracias. Yo creo que la globalización derribó esa barrera, es decir, los negocios con Arabia Saudí. Claro. ¿Cuántas empresas saudíes o de dinero árabe son propietarias de empresas españolas, por verlo aquí cerca? Os hago una pregunta. ¿Y con China deberíamos reconsiderar la relación, ahora que todo se está poniendo de punta con el aliado americano, Guillermo? Se está reconsiderando la relación con todo el mundo. Comentábamos el otro día que es que China ha creado una zona de libre comercio con Japón y con Corea del Sur. Llevaban toda la vida peleados. Y ahora mismo ya están hablando de comerciar de manera conjunta y de colaborar ante esta guerra de aranceles que se ha iniciado desde Estados Unidos. Entonces, ahora mismo es un momento para hablar con todo el mundo y para entender cómo se puede reconfigurar el orden mundial de una manera o de otra. Y en la línea en la que comentaba José Luis, ¿no? Julián. Cada país está pensando ahora mismo oye, ¿y cómo me quedo yo dentro de esta situación? Y se están cambiando las alianzas y, de hecho, pues se está hablando también en Europa de cambios importantes, de potenciales cambios importantes. La respuesta es ¿por qué no? Yo creo que debemos hablar con todo el mundo, con los que están a nuestra derecha, a nuestra izquierda, enfrente y detrás, ¿no? La única cuestión que yo pondría encima de la mesa es si ese hablar con todo el mundo responde a intereses
nacionales, por decirlo de alguna manera, o a intereses, digamos, éticos, o si responde a intereses puramente personales. Sé que no lo has citado, pero está encima de la mesa el viaje de Sánchez a China o los primeros pasos de Zapatero para allanarle el camino, ¿no? Bueno, si eso es un convencimiento de que efectivamente cree que las relaciones con China pueden beneficiar el statu quo de España o de Europa o de lo que sea, porque no olvidemos que estamos en Europa, o sea, todo esto está fenómeno, ¿no? Un segundito, Rafael. No, básicamente, siguiendo el discurso de hoy, nosotros no le decimos a los americanos qué hacer, ellos obviamente no nos tienen que decir a nosotros qué hacer, pero sobre todo tampoco nos tienen que decir cómo reaccionar. Y yo creo que ahí es donde está la oportunidad que yo sí que veo. Creo que hoy por hoy a Europa, si somos listos, nos puede venir bien y nos está espabilando. Mirad los alemanes, nos está espabilando para que tomemos mayor responsabilidad, y creo que es el cómo reaccionemos nosotros a lo que acaba de hacer Trump, el que realmente condicionemos en medio plazo cómo va a ser el orden mundial. En la gran tertulia de